Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Mesa Cuadrada. Gracias por sintonizarnos a través de Televisión Educativa y también a quienes nos ven por medio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y también saludamos a quienes nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Esta noche me da mucho gusto saludar. Usted ya los conoce, a los panelistas de Mesa Cuadrada. Pepe Ureña, muy buenas noches. Buenas noches. La maestra Verónica Ortiz. ¿Qué tal? Buenas Saludamos noches. hasta Londres al doctor Javier Oliva. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio. Ya todos listos para iniciar esta noche con un tema muy interesante. Nuestra invitada, María Cristina Cárdenas. Ella es coordinadora general de Aprende MX. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que tiene a su cargo, a ver si no me equivoco, la planeación, la coordinación, la ejecución y la evaluación de lo que es un programa muy importante en el contexto actual que tiene que ver con la inclusión y la alfabetización digital. Busca promover, Cristina Cárdenas, una tarea muy importante, pues la incorporación de lo que son las nuevas tecnologías de la información en los procesos de educación y enseñanza de nuestro país. María Cristina, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y sí es lo que estamos haciendo en la Coordinación General de Aprende MX desde la Secretaría de Educación Pública. Y me parece relevante porque la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el mundo actual tiene que ir enfocada hacia la formación de ciudadanos críticos, responsables, reflexivos, por supuesto, pero también a partir de lo que es la educación se le deben proporcionar las herramientas precisamente para que se puedan incorporar al contexto actual y además tiene que ver con la formación de nuevos perfiles que en un futuro deben ser competitivos y muy profesionales. Para empezar esta vez, si les parece bien, nos gustaría conocer cuál es el diagnóstico y que nos conceptualices en primera instancia de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión y alfabetización digital. Sí, claro. Bueno, este es un esfuerzo que se viene haciendo desde el inicio del sexenio. Hay muchos cambios que se han estado haciendo para aportar justamente a lograr la inclusión de los mexicanos en los temas de tecnología. Y uno de ellos todo esto está regido por un plan de programa que es el Programa Nacional de Desarrollo, desde donde se empiezan a plasmar las líneas que tienen que ver con este tema de inclusión. En México existe desde este sexenio la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. Es una oficina que se encuentra en Presidencia de la República y que se encarga justamente de ver los temas prioritarios del país encargados de tecnología. Estamos trabajando con el área de salud, educación, gobierno digital, participación ciudadana y desde ahí yo inicié en programas pilotos para ver qué es lo que se tenía que hacer para lograr la correcta inserción de los jóvenes en la tecnología. También hay programas complementarios a como el programa México Conectado, que se tiene en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tienen como compromiso conectar más de 101 puntos públicos que tienen que ver con escuelas, hospitales, parques públicos, ¿no? Y el 70% de estos corresponde a escuelas. Entonces estamos hablando de que el gran programa de México Conectado se enfoca principalmente en temas educativos, se conectan universidades, se conectan escuelas primarias, escuelas secundarias, telesecundarias. Y ese es la meta hasta el 2018, lograr los 101 puntos. También se tienen otros centros de conectividad, que se tienen 32 centros en cada entidad, en donde se está impartiendo cursos de robótica a la sociedad. Se empieza primero con estos 32 centros, hay un plan de expansión para lograr llegar a comunidades más alejadas y justo este tipo de programas da talleres a padres de familia, jóvenes que están cerca de la comunidad para insertarlos en esta nueva era. Y bueno, ahora desde mi nueva posición en la coordinación de Aprende MX, lo que hemos estado trabajando es buscar el ecosistema correcto para que las tecnologías funcionen. Nos estamos sumando a todo el programa que tiene el secretario Aurelio Nuño en cuanto a conectividad. Hicimos una mesa de trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y estamos haciendo pilotos para ver cómo logramos que la conectividad realmente llegue a las escuelas. Hay muchas modalidades, tenemos fibra óptica, tenemos satelital, tenemos terrestre y tenemos que buscar opciones para cada tipo de población. México
Desafortunadamente no es como países como Uruguay, que es muy fácil llegar a la conectividad con una sola solución. Tenemos que ser estrategas y buscar diferentes modalidades de conectividad. Estamos también trabajando en el modelo de formación continua, que la Secretaría de Educación Pública ha establecido un nuevo modelo de formación docente, en el que gran parte de la población se va a insertar al tema tecnológico, porque la mayoría de estos cursos para docentes va a ser en línea o en una modalidad mixta, en la que se complementa y tienen que estar participando en el tema tecnológico. Entonces, parte de lo que también está haciendo Aprende es apoyar al área de formación continua a decir qué es lo mínimo que debería de tener un maestro para aprender con tecnología y qué es lo que debería de saber para poder enseñar con tecnología. Entonces, eso en la parte de formación continua. En la parte de recursos educativos digitales, estamos también trabajando en la reforma educativa. Hay un planteamiento de tener contenidos no solo en texto, sino también en digital. Entonces, estamos apoyando en la nueva política de contenidos educativos digitales, en la que tendremos una plataforma para que podamos probar cuáles son los contenidos o los recursos que se requieren. Esto pensando no solo en un programa de tabletas como se había estado planteando, sino pensando en cualquier recurso que pueda conectarse al Internet. Y bueno, y finalmente esto no tiene ningún sentido si no tenemos un objetivo claro, y nuestro objetivo en el área de Aprende MX es enfocarnos en las competencias del siglo XXI, que son las habilidades que van a requerir los nuevos ciudadanos para insertarse en la sociedad de la información y el conocimiento. Estamos hablando de temas de comunicación, de colaboración, de desarrollo de pensamiento crítico, de ética digital. Nos estamos basando en un modelo de la UNESCO para poder establecer estrategias para formar a los docentes, y todo esto tendrá que ser monitoreado en donde podamos hacerlo. No todas las escuelas tienen acceso a Internet, no todo va a poder ser monitoreado, pero lo que podamos monitorear va a ser utilizado para justamente crear la política pública en tecnología y educación de México en cualquier nivel educativo y en cualquier modelo. O sea, justo por eso es que estamos trabajando de la mano con todas las áreas de la Secretaría que están envueltas en la reforma educativa. Digamos que un primer paso entonces es garantizar la conectividad de un país que es verdaderamente complejo por sus características geográficas, pero también el reto es la reconfiguración institucional para saber qué hacer con esta herramienta, ¿no? Principalmente la conectividad a Internet. Maestro. Sí, yo donde veo un reto muy ambicioso es, como bien dices, no se puede ya pensar en un siglo XXI en donde no haya competencias digitales. En términos de la reforma educativa es muy importante llegar a la mayor cantidad, digamos, de escuelas, de público, no solo de alumnos, sino de docentes. Pero hablando justamente del reto que tenemos, no solo en conectividad por el tamaño del país, por la complejidad, no por las distancias, por el diferente nivel de desarrollo, me parece que hay un reto básico inclusive en las brechas que puede haber por edades de los niños, por nivel educativo e incluso de los docentes. Es decir, todo esto que hablas de la formación continua de los docentes en línea, hay una brecha también generacional que se debe de cubrir y que necesitan incluso capacitación hasta para poder utilizar todas estas tecnologías de la información. ¿Hay algún programa o atención específica que se les dé simplemente para capacitar en el uso de estas herramientas, antes incluso de poner ya a disposición toda la información y todos los contenidos? Sí, justo parte de lo que contempla el nuevo modelo de formación continua es ofrecer a través de las universidades que van a ofrecer estos cursos para la formación, no solo de cómo enseñar con tecnología, sino cualquier otro curso que se haya detectado que se requiere para los docentes. Contempla un curso de introducción con tecnología. ¿Cómo podemos nosotros docentes aprender con tecnología? Y se les enseña las herramientas básicas. Entonces sí se contempla como una etapa cero antes de tomar el curso, qué es lo que tienen que hacer, y por eso es que el área de Aprende, que antes se veía más como un área de entrega de dispositivos a escuelas públicas, está tomando también el rol de poder apoyar en los perfiles mínimos que se requieren para poder aprender con tecnología, para posteriormente enseñar con tecnología. Claro. Y la brecha existe, es muy complejo, como dicen,
llegar a hacer que todos los ciudadanos entren, pero necesitamos empezar a empujar el tema y por eso es que ahora se piensa más como en un ecosistema que tiene que involucrar la conectividad, la formación, el contenido, el monitoreo, para poder usar todo lo que otras áreas están haciendo, ¿no? La Estrategia Digital Nacional contempla, por ejemplo, el tema de gobierno digital, donde los trámites y servicios serán digitales. Entonces necesitamos empezar desde la educación de nuestros jóvenes, niños y docentes, para que puedan ellos entrar y poder utilizar todo lo que se está haciendo en paralelo en otras áreas, ¿no? Tenemos la política de datos abiertos, que tiene que ver con funcionarios públicos, que tienen que abrir todas las bases del gobierno en un formato. Se han hecho escuadrones también de formación dentro de las mismas secretarías para poder estandarizar las bases de datos. Antes las teníamos en PDF, pasaba algún problema, un huracán, y queríamos hacer como alguna intersección de las bases de datos y era imposible porque estaba en formato de fotografías. Entonces, todo eso que también es alfabetización dentro de los mismos sectores públicos se está haciendo. Y tenemos que empezar en educación básica, estamos haciendo este esfuerzo, en gobierno se está también dando talleres que tienen que ver con temas de tecnología. Y bueno, hay un gran esfuerzo en muchas áreas, en salud, en economía, etcétera. Es un trabajo de prácticamente de todo el país, ¿no? La transición hacia lo digital. ¿Qué grado de cobertura hay actualmente en el país y dónde es donde hay mayores problemas para cubrir las metas que se han fijado? Bueno, obviamente las áreas que se han identificado con mayor conectividad, por ejemplo, en términos de conectividad, son las ciudades, las grandes ciudades, las áreas urbanas. Sin embargo, con este esfuerzo que comentaba de México Conectado, se está buscando justamente llegar a esos lugares despoblados. Existen mesas actualmente en diferentes estados en donde se les pide se prioricen los espacios que quieren ser cubiertos. Por ejemplo, como mencionaba, el programa está enfocado en hospitales, en escuelas públicas, en plazas públicas, y lo que se busca con esto es justamente llegar a una cobertura mucho más amplia de lo que estamos acostumbrados a ver, que son las ciudades. Con todo esto, lo que nosotros estamos buscando es llegar hasta las poblaciones más alejadas. Sin embargo, por tema de infraestructura, la cobertura siempre va a estar limitada en algunos aspectos. Por ejemplo, en el tema muy específico de las escuelas, no habrá conectividad suficiente para toda la escuela, para todos los niños de toda esa escuela. Se tiene que aprender a utilizar el internet, a dosificar, y se tiene que comprar equipamiento extra, ¿no? Entonces, en la actual conectividad podemos dar cifras de muchísima cobertura que se puede tener en el país. Hablamos como un 70% en la mayoría de los espacios de los estados, pero tenemos que ver también cuánto de esa es realmente se le llama conectividad para poderla utilizar en el caso en específico de las escuelas. Entonces estamos justamente haciendo diagnósticos de cuánto es la conectividad real que se tiene, no solo la conectividad que estamos registrando, para poder realmente trabajar en las escuelas. Y además del concurso del sector privado, en este caso de las empresas, sí, sobre todo las telefónicas, ¿no? Exacto, hay una gran competencia hoy en día, cada vez más tenemos empresas que están llegando a lugares que no se tenían pensados, entonces eso está permitiendo que la conectividad llegue y justo por eso es que la preocupación del gobierno es pensar en programas que incluyan a la sociedad, porque es algo que ya no se va a retirar, ¿no? La tecnología llegó, la conectividad llegó y tenemos que empezar a aprovecharla, tenemos que poner a los competidores a que realmente ofrezcan mejores soluciones en los lugares donde no se puede alcanzar y donde se tiene, pues aprovecharla. Eso es lo que está pasando aquí en México. Vamos a conocer a través del doctor Javier Oliva, quien se encuentra en Londres. Doctor Oliva, otra vez le saludo con mucho gusto. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa allá en el Reino Unido? Bueno, aquí hay, primero darle la bienvenida a María Cristina Cárdenas a Mesa Cuadrada. Lo primero que hay que señalar aquí es que una de las principales preocupaciones que van aunadas con la cobertura del Internet como un servicio público más, es decir, como el alumbrado, las banquetas, la seguridad pública, tiene que ver también con las condiciones de seguridad respecto del tipo de información que circula, no obstante que tenga una finalidad estrictamente social o pedagógica. La cobertura en los países de la Unión Europea sigue siendo bastante
desequilibrada, por decirlo de alguna manera, países como Bulgaria o como Hungría, frente a países como Francia, Alemania o Inglaterra, llegan a tener hasta un 30% de diferencia en términos de cobertura. Aquí lo importante de señalar es dos aspectos. Uno, aquí hay un enfoque muy importante de género, es decir, la cobertura no solamente tiene que ver con aspectos fundamentales de la educación o el acceso a la educación y a la pedagogía, a las didácticas, sino también tiene un claro impulso. De hecho, la ONU conmemora el día 24 de este mes como el Día del Acceso de las Niñas a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación. Y el segundo aspecto muy importante es también a través de las escuelas, como ya lo planteaba la maestra Cárdenas en su momento, también en Europa, en la Unión Europea, las escuelas juegan un papel, las públicas, sobre todo las de instrucción o el nivel equivalente a nuestra escuela primaria, juegan un papel fundamental para el fomento de las prácticas ciudadanas desde la infancia. Entonces, estos dos objetivos, es decir, el enfoque de género y la promoción de prácticas cívicas, juegan un papel determinante en las políticas a nivel de la Unión Europea y a nivel del gobierno de la Unión Europea. Como sabemos, tienen sus comisarios, se le llama así para distinguirlo de los ministros. El comisariado de Educación de la Unión Europea tiene estos enfoques de una manera muy clara y muy definida, y cada 6 meses se reúnen los ministros de Educación de los 28 países que integran la Unión Europea para evaluar de manera sistemática y permanente los avances en la materia. Entonces, visto no solo como una herramienta de comunicación, sino visto como una herramienta didáctico-pedagógica fundamental en la instrucción pública, en menor escala la privada, desde luego, pero la prioridad obviamente es la educación pública, Gabriel. Cristina, bueno, escuchamos al doctor Oliva lo que nos comparte. Ya hablabas del tema de Uruguay, un país muy pequeño con una población, me parece, 2 millones de personas aproximadamente, ¿no? Y México, un reto y un desafío mayor para el tema de la inclusión y la alfabetización digital. ¿Se han tomado experiencias de otros países, de otros contextos en un asunto que es global? Sí, de hecho, desde que empezamos a plantear una nueva estructura del programa de Aprende, hemos estado revisando buenas prácticas internacionales. En la coordinación de estrategia digital hicimos programas pilotos previos a replantear el programa con una estructura de un ecosistema. Se invitó a la industria a que participaran en el programa. La industria trae experiencia de todos los países, tienen experiencias no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, en Asia, y con ellos hicimos un programa que involucraba al Banco Interamericano de Desarrollo. A través de ellos hicimos una metodología para ver cómo realmente la tecnología puede impactar en la educación. Y invitamos también a organismos internacionales como... ¿Y cómo impacta? Pues si realmente podemos tener un objetivo muy concreto, como en ese caso fueron las habilidades digitales, logramos ver que los niños empiezan a crear más que a consumir, ¿no? Que ese es lo ideal de la tecnología, que los niños realmente puedan estructurar, puedan adaptar la tecnología. Las competencias del siglo XXI no tienen que ver 100% con temas digitales. Sin embargo, cuando las incorporamos es cuando encontramos una ventaja en productividad. Entonces, el comunicarlo podemos hacer en una plaza pública. Comunicar digitalmente requiere de otros componentes. Colaborar lo podemos hacer hoy en esta mesa, pero colaborar puede ser en un drive en línea, ¿no? Entonces, el pasar las competencias del siglo XXI a competencias en habilidades digitales que las contemplen, ese fue nuestro objetivo en el programa piloto que hicimos en Presidencia de la República, y sí vimos un cambio. Hicimos un examen diagnóstico al inicio del programa y un examen final. Hicimos portafolios de evidencias de aprendizaje, donde vimos los trabajos iniciales de los niños y docentes y después cómo ellos fueron avanzando. Entonces, sí se puede ver, pero necesitas contemplar justamente varios escenarios que no significan solamente dar conectividad, ni significan solamente dar un dispositivo de manera aislada. Tienes que dar todo junto. Tú mencionaste en algún momento en el bloque pasado hablar de ética digital. ¿Tiene que ver esto con protección también e información de datos personales, sobre todo cuando hablamos de población sensible como niños y estudiantes, o es otra cosa? No, sí tiene que ver con eso, tiene que ver de las buenas prácticas, ¿no? Derechos de autor, tiene que ver con navegar seguro en la red, la ciberseguridad como ciberbullying. De hecho,
hace un par de días Segov acaba de sacar su decálogo de cómo navegar seguro en la red. Y este último bimestre escolar vamos a estar enfocando en Aprende el cómo navegar seguro, promoviendo que los maestros puedan transmitirlo a los alumnos. Hay muchos riesgos. Se está trabajando con un grupo de ciberseguridad, de la Policía Cibernética. Estamos trabajando también con expertos de la sociedad civil para poder definir qué es lo que queremos como gobierno. Hoy en día hay varios proyectos que lo refuerzan: convivencia escolar, clic seguro, el programa dentro del mismo Aprende. Antes de ir a Londres, me gustaría, Cristina, de manera muy breve, ¿cuáles son los principales limitantes o barreras que tiene enfrente toda esta estrategia digital por parte del gobierno y en particular en el tema de educación? Bueno, como hemos estado mencionando, el tema de conectividad es un gran reto que tenemos que estar trabajando en el país para poder lograr la inserción de la tecnología. Hay algunas resistencias. Afortunadamente lo que hemos visto es que cuando los docentes están bien informados, hay menos resistencia. Entonces nuestro reto es a nivel federal lograr esta formación. Que ya lo decía la maestra en el tema generacional, ¿no? Y de ahí venía la pregunta precisamente. No es fácil entrarle a algo que no se conoce, ¿no? El tema de la tecnología, del uso de Internet. Sí, en el programa piloto que hicimos muy focalizado, sí pudimos observar que hubo una resistencia al inicio, que fue disminuyendo conforme ellos se sentían seguros y sabían que no les quitaba su conocimiento de cómo enseñar. Simplemente era agregar un elemento más a la clase que ellos tenían que dirigir. Ellos se volvían facilitadores de la tecnología, solamente empezaban a decir cómo podían mejorar su clase utilizándola. Los niños empezaron a participar más, pero el maestro nunca perdió el control de la clase. Cuando ellos se dan cuenta de que eso va a pasar y que ellos saben más y ellos saben estructurar la clase y solo la tecnología es una herramienta, es cuando la empiezan a adoptar. Cuando tienen materiales, cuando tienen el aula de manera muy simple para poder trabajar con ella, es cuando se empieza a romper ese temor. Bueno, vamos hasta Londres, y es que estamos en una sociedad de la información. Me parece que el maestro es el filtro de una sociedad de conocimiento. Doctor Oliva, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Gabriel. Sí, yo quisiera preguntarle a Cristina Cárdenas sobre el tema de la cooperación internacional en estos proyectos, en estos programas que son tan importantes. Yo mismo soy profesor en la UNAM de tiempo completo y pues la herramienta que te da la tecnología, en este caso la transmisión de información en línea, pues resulta fundamental. La adquisición de libros vía electrónica y ya no por papel, en fin, están resultando ser herramientas muy útiles para la docencia. En ese sentido y en este ambiente de internacionalización y de organismos multilaterales, ¿cómo estamos en esta relación, ya sea con la ONU o con cualquier otro organismo internacional en materia de cooperación para ir de alguna manera teniendo una ruta crítica respecto a los avances en materia educativa y, por supuesto, el acceso a las tecnologías cibernéticas? Bueno, como mencioné hace un rato, todo lo que estamos haciendo en Aprende MX tiene como fundamento el marco de referencia de la UNESCO, y no solo ese, sino que se complementa con el modelo que tiene Chile, otros estándares internacionales que existen basados en cómo medir y cómo poder trabajar para el desarrollo de las habilidades digitales. En este mismo tenor estamos trabajando con Naciones Unidas en un esfuerzo, hace rato mencionaban, el Día Internacional de Niñas en la Tecnología, y justo es un proyecto que se va a hacer por primera vez en México de manera colaborativa, coordinado por la licenciada Alejandra Lagunes de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. Ella ha estado encargada de justamente promover que más mujeres entren en el área de tecnología, y en este marco de celebración nosotros nos unimos y trabajamos junto con las cámaras de la industria. Estamos trabajando muy de cerca con la CANIETI, con la MIPS y con la MITI, para poder apoyarnos de la industria y ver cómo podemos acercar este tipo de talleres a las niñas, ¿no? Hemos visto que en México muy pocas son las mujeres que están en el área de tecnología. El 80% son hombres en las carreras de ingeniería. Sabemos que 17% son ministras a nivel internacional. En México la diferencia no varía mucho. Entonces estamos viendo cómo incentivar que las niñas entren a carreras de tecnología, ¿no?
Para eso estamos haciendo un esfuerzo, como mencioné, colaborativo con las cámaras de la industria, con la sociedad civil, con innovadores, y el 28 de abril haremos un evento en el Centro de Cultura Digital en el que va a haber varias ponencias relacionadas con cómo empoderamos a las niñas para que se animen a estudiar carreras de tecnología. Lo que nos dicen principalmente los indicadores que muestran las habilidades de niños y niñas es que no hay gran diferencia, ¿no? O sea, el tema no es un tema de que las niñas no pueden aprender o son menos capaces para las carreras de tecnología en matemáticas, en física, sino que es un tema de estereotipos. Muchos programas a nivel internacional se están enfocando justamente en romper esos estereotipos. Han hecho programas en redes, están haciendo programas de mentoría, que es algo que también queremos hacer en Código X y que se va a lanzar el 28 de abril. Con la licenciada Lagunes anunciará una sinergia que estamos buscando con el CIDE a través de un programa que se llama Talentum, con US Mexico Foundation, que tiene un programa también de mentorías que ya ha hecho en Puebla, se llama 1000 Futuros, 1000 Niñas, en el que se busca incentivar que más niñas se metan a este tipo de carreras. Entonces, todo este esfuerzo está enfocado justamente en lograr que las niñas se animen, entren a carreras de tecnología, porque son las carreras del futuro. Pepe. Entonces, ¿seguimos con el atavismo social en México? ¿Visto así? Sí, cuando hemos platicado, hemos hecho como varios grupos. En el programa de 1000 Futuros, 1000 Niñas, por ejemplo, se hizo un gran esfuerzo para darles talleres de matemáticas, de estadística, y ellas pasaron todas las pruebas. Y cuando se hizo un desayuno ya más en corto con ellas, lo que ellas comentaban es que en sus mismas familias tenían limitantes para poder entrar a esas carreras. Muchas de ellas les decían que mejor hubiera ido su hermano y no ella al haber ido a esa carrera, o ellas mismas tienen el temor de no voy a encontrar un trabajo, porque en otro evento que hicimos en Cancún decían que en Cancún solo había para turismo y ellas querían estudiar tecnología y sus mismos tíos les decían no estudies eso porque aquí no vas a encontrar trabajo eso. Entonces, cuando ellas empiezan a tener una mentora, por ejemplo, que trabaja, que es un modelo, que también tiene familia o no, o sea, un role model, que es lo que estamos buscando con el programa de mentorías, ellas empiezan a animar. Y después de trabajar con ellas en algunas sesiones, su testimonio es totalmente diferente, ¿no? Están animadas, ya no están estereotipadas de que solo las feas van a ingeniería o solo las que no les gustan las muñecas van a ingeniería, sino que también se dan cuenta que hay otros perfiles que ocupan áreas de tecnología, que el área de tecnología no se limita solamente a hacer programación, que está aplicado a cualquier carrera. Si ellas van a ser maestras necesitan tecnología, si van a entrar al área de salud necesitan tecnología. Claro. Entonces empieza a ver cómo a romperse esta barrera, ¿no? Esto es justo lo que queremos hacer con el programa de Código X, mostrar diferentes mujeres CIOs que están en diferentes posiciones hoy en México y que vienen a hablarles de cómo pasaron ellas, cómo es difícil ser, por ejemplo, la directora de Tesla México, ¿no? O cómo es ser la coordinadora de estrategia digital en un mundo de hombres. ¿Dónde se va a llevar a cabo Código X? Estamos entrando ya a la recta final del programa, pero me parece importante que el público lo sepa. Sí, es en el Centro de Cultura Digital. El próximo 28 de abril va a haber una transmisión en vivo. Vamos a tener de las conferencias. Hay un sitio que se va a lanzar para ese día. Está en GovMX, les daremos los detalles porque se lanzará justamente el día del evento, y en ese sitio lo que también queremos es tener cápsulas, tener más información, dónde pueden las niñas aprender robótica, toda la sociedad civil que está apoyando, hay muchísimas instituciones que están dando fondos para que las niñas se animen desde chiquitas a que entren. Hay iniciativas, por ejemplo, una que se llama Code Party, que es más lúdica, otra Epic Queen, que está solo enfocada a niñas. Entonces hay varias dinámicas, hay robótica, hay impresoras 3D, eso es lo que queremos mostrar. Bueno, pues ahí está la invitación, hay que darle seguimiento, asistir o a través de la red, ¿no? Pues muchas gracias, Cristina, por venir esta noche a Mesa Cuadrada. Muchas gracias. Así es, muy importante, porque además, como dice la consultora Mercer, cuando las mujeres prosperan, no solo sus familias, sus comunidades, las propias empresas, todos prosperan. Hay un empoderamiento. Así es. Sí, gracias, maestra. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Y desde la infancia, que es lo mejor. Sí, Pepe, gracias. Gracias, buenas noches. Doctor Oliva, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. No le cambie, siga con Televisión Educativa y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.